Buenas tardes para todos. Mi nombre es Eve, soy de Buenos Aires, Argentina. Representando al Instituto MAR, le damos una cordial bienvenida a todos los asistentes. Vamos a escuchar en esta ocasión al profesor Daniel Alaria. Él es argentino, de la provincia de Mendoza. Nos va a hablar acerca de la escuela, de la pedagogía de la escuela de la montaña. Vamos a hacer una pequeña reseña de nuestro querido profesor. Él fue coordinador del Jardín para Niños y responsable del área musical y artística desde 1987 hasta el año 2020 del Jardín Duende Flo. Da clases particulares de canto y guitarra por Zoom, realiza webinar, talleres para padres y docentes de nivel inicial, para grupos independientes, para escuelas, para fundaciones educativas de varios países de América y España. Músico, educador, cantautor, el nivel inicial y primario. Y ha aportado al terreno de la pedagogía, de los jardines de infantes y de la música, valiosas herramientas para que padres, docentes y maestros continúen con su educación hacia los niños. Así que bueno, profesor, le cedo la palabra, muy agradecidos de que esta noche esté con nosotros y lo escuchamos. Gracias. Muy bien, bueno, buenas tardes, buenas noches, depende en dónde esté usted en este momento mirando y escuchando. Y en todos los casos, un gusto poder tener este tiempo para, a través del Instituto MAR, una vez más poder compartir algunas cosas que, bueno, que he experimentado, que he estudiado, que he investigado, siempre en relación al tema central que nos convoca, que es la educación, ¿cierto? Mi experiencia en relación a la educación comienza cuando yo tenía apenas 8 años. Y les voy a presentar a quien fue responsable de mi inicio en todo este mundo, que es mi guitarra. Resulta que a esa edad, viendo que jugaba yo con guitarras de juguete y que me interesaba cuando veía una guitarra de verdad en algún lugar donde había alguna disponible, mi papá tuvo la feliz idea de regalarme una guitarra. Y mi mamá tuvo la generosa disponibilidad de todas las semanas acompañarme y llevarme caminando varias cuadras hasta la casa de la profesora de guitarra. Todo esto en Buenos Aires, mi ciudad natal. Y bueno, en verano, en invierno, durante mucho tiempo, esa persistencia de llevarme a la clase de guitarra fue fundamental, junto con el haber tenido la guitarra. ¿A qué quiero decir? Hubo dos acciones que se combinaron. Una de mi papá, que me compró la guitarra, y otra de mi mamá, que me llevaba a la maestra. Y luego estaba mi propio aporte, que era el hacer las tareas que me mandaba la maestra con mucho entusiasmo y compromiso. Eso me inició a mí en el mundo de la música, porque en realidad, de ahí a decir que entré en el mundo de la educación no como alumno, no como aprendiz, sino como maestro, como profesor, desde el otro lado de la situación, fue muchos años después. Yo diría que fue como 10 años después, cuando a los 18, terminada mi escuela secundaria, me dispuse, bueno, a iniciar una etapa independiente. Pretendía irme a vivir solo para poder tener mi tiempo, mi espacio, y necesitaba tener un ingreso propio, obviamente, para sustentarme. Y en ese momento encontré en el empezar a dar clases de guitarra una manera noble, legítima, posible de hacer mis primeros pesos. Y así empecé a dar clases de guitarra, primero a niños pequeños, cosas más sencillas, y poco a poco
a alumnos un poco más avanzados, adultos, etc. Ese fue mi primer paso dentro de lo que sería la educación, siendo que yo no había estudiado pedagogía, ¿no? Yo había estudiado guitarra y canto, y esto de enseñar fue un descubrimiento que fui haciendo en la marcha. Debo decir que no solo, porque aquí también ha pesado mucho el venir de una familia llena de maestros, empezando por mi propia madre y mis tías, donde la pedagogía y el mundo de la didáctica de entre casa era un tema muy común. De modo que yo había asimilado, sin proponérmelo, un montón de recursos, de ideas, de conceptos que me sirvieron para, junto con mi propia experiencia, empezar a encontrar una didáctica personal, una manera de transmitir lo que yo sabía de la guitarra y del canto. Porque convengamos que hay excelentes músicos, concertistas, que no tienen ni el interés, ni el don, ni la posibilidad de transmitir eso. Simplemente ejecutan su arte, lo pueden hacer de manera magistral, pero no son capaces a lo mejor de transmitir eso a otros. Esto es la tarea del docente. De hecho, yo nunca llegué a ser un gran concertista de guitarra, ni me lo propuse, y sin embargo creo haber desarrollado, sí, un don que de alguna forma también descubrí que tenía para poder transmitir cosas a músicos y a guitarristas que tocaban la guitarra mucho mejor que yo. Y sin embargo yo podía guiarlos hacia mejores estándares sin ser yo el que iba a protagonizar esos nuevos desafíos. A ver, para ponerlo un ejemplo muy fácil, los directores técnicos de fútbol tienen gran experiencia y saben conducir el equipo de fútbol, pero si los ponen adelante a jugar un partido probablemente sea un desastre, porque en general los que hacen eso son personas que ya se han retirado de eso y tienen la experiencia, el conocimiento y ya no la aptitud física. Quiero decir, que van por caminos distintos. El nivel de habilidad, de destreza que uno adquiere en un instrumento como la guitarra, y por otro lado la capacidad que uno tiene de transmitir eso que uno sabe a otro. Esto de la didáctica tiene que ver con la temática de hoy, porque yo anuncié esto como la pedagogía de la escuela de la montaña. Hablo de pedagogía, hablo de enseñar, hablo de aprender. Y vuelvo a esto, yo en los orígenes de mi conexión con esto, no soñaba ser un maestro, yo quería ser un músico, quería tocar, quería cantar, quería inventar canciones, escribir poesías y cantarlas. No pretendía ser un maestro. Esto se dio, tal cual les contaba, un poco por una necesidad de empezar a generar un trabajo que me permitiera ir abriéndome paso en las necesidades de la vida cotidiana. Ahora, qué curioso que esto me conectó de a poquito con esto que yo digo que es como un don también, junto con el de la música, y es esta capacidad de poder transmitir, de tener una buena comunicación con el alumno a la hora de transmitirle un conocimiento. Y esto empezó a entusiasmarme muchísimo y también empecé a estudiar sobre esto de manera no académica, pero sí a interesarme en lecturas, en conversaciones con maestros, a tomar cursos de todo tipo, a experimentar mucho en situaciones concretas y empecé a desarrollar una mirada también muy interesante sobre esto de educar, ¿no? En principio, educar desde lo musical, pero después esto se fue extendiendo y empecé a interesarme por el fenómeno de la educación mucho más allá de la música. Yo empecé siendo un profesor de música y luego me interesé por la educación en un sentido amplio, aún trascendiendo el concepto de educación que uno suele ceñir al ámbito físico del aula, de la escuela, de la universidad, y empecé a entender inclusive a propiciar una mirada de la educación como un hecho que trasciende el espacio físico y también trasciende no solamente el aula, sino también trasciende la hora de clase. Y empecé a entender esto de la educación permanente y de la educación como un proceso vital que sucede de una manera consciente o no durante las 24 horas del día, todos los días de la semana,
todas las semanas del mes, todos los meses del año y toda la vida, desde que nacemos hasta el final de nuestra vida. Distingo entonces la educación formal, la educación sistemática que se da en los distintos niveles, de nivel inicial, primario, secundario, académico, etc. La educación formal con contextos áulicos, para pasar entonces a esto que es lo que me interesa, que es esta educación que trasciende todos estos parámetros y estas limitaciones de tiempo y espacio y acontece de todas maneras todo el tiempo en nuestras vidas. Porque creo que me acompañará en esta mirada de que un niño que va a una escuela, a lo mejor está 4 horas, va a recibir información, va a recibir enseñanzas, va a tener modelos, va a tener referentes de sus maestros, de su entorno, de sus compañeros, pero convengamos en que en esas 4 horas, eso que acontece no va a ser lo que defina excluyentemente el futuro de esa niña o de ese niño. En realidad, es más bien, antes que la escuela, el contexto familiar, social, en que se encuentre lo que va a empezar a modelar, la incidencia obviamente de la familia directa, papá, la mamá, los abuelos, los hermanos, marcan cosas indelebles en la educación de una niña o un niño. Cuando hablo de la educación, no necesariamente me refiero a la construcción de un conocimiento, de la erudición, de la construcción de una persona virtuosa. Hablo de la educación, aunque paradójicamente a veces eso que ingresa y que configura, podemos llamarlo como una deseducación, una construcción de disvalores. Lo que sí es cierto que un niño desde que nace empieza a absorber su entorno y cada mensaje que en su entorno se genera es absorbido con gran fuerza y se imprime de una manera perdurable. He aquí la importancia de hacernos cargo que este proceso de la educación no sucede cuando empezamos la escuela o la universidad, empieza cuando nacemos. Yo he hecho mi experiencia en la docencia musical y en la docencia en general, referido, diría, toda mi vida a un nivel que es el nivel inicial, que tiene distintos nombres, depende a veces de los países, pero para que nos entendamos, tiene que ver con ese segmento de la educación en donde la población son niños que ingresan de alguna forma al sistema institucional a partir del jardín maternal, desde las salas cuna o salas de bebés, hasta los 4 años. Esa es la franja en la cual yo me he concentrado durante más de 30 años, investigando, enseñando, aprendiendo, compartiendo infinidad de experiencias con niños, con familias, con otros educadores. Y esto, para mí, fue algo que surgió casi sin buscarlo, por descubrir, cantando para grupos de niños, la buena llegada, el buen feeling, la buena comunicación que espontáneamente se me daba con estos niños tan pequeñitos. Muchos de ellos que ni hablaban, ni se podían sentar todavía, y sin embargo lograba alguna forma de contacto, de captar su mirada, su oído, su atención. Y esto, de alguna forma, me tomó alguna vez y no me soltó más. Me retuvo investigando y ahondando dentro de este mundo tan particular que es ese mundo que va hasta los 4 o 5 años, desde que los niños nacen. Mis experiencias de dar algunas clases, de trabajar con niños en escuela primaria o secundaria, con adultos, siempre han sido periféricos, episodios casuales, pero el centro de gravedad de mi tarea siempre estuvo puesto en estos niños. Y cuando he trabajado con adultos, siempre ha sido en función de estos niños. Quiero decir, he trabajado mucho haciendo capacitaciones y talleres para maestras jardineras, maestras, profesoras de nivel inicial y otros profesionales
que siempre han trabajado concentrados en esta población de niñas y niños tan pequeños. La pedagogía de la Escuela de la Montaña es el nombre que se me ocurrió darle a un libro muy de pocas páginas, que alguna vez escribí hace, yo creo que ya casi 30 años, ya estando en Mendoza, lugar al cual yo me vine a vivir hace poco más de 30, en donde yo traté de sintetizar una mirada personal de la educación, diría yo, no solo de la educación, sino un poco más, una mirada personal de la vida, desde una perspectiva artística. Y una manera también de enseñar, quizás una suerte de método de enseñanza inspirado en el arte. Y aclaro esto, no una manera de enseñar arte. Yo no hablo de una manera de enseñar a tocar la guitarra o a bailar o a pintar. Hablo de, al revés, en todo caso, utilizar todas estas formas expresivas del arte, la pintura, la danza, la poesía, como una herramienta para enseñar y transmitir otros conocimientos por fuera de lo que es el mundo del arte, ya entrando en el mundo de las ciencias. Y esto quizás fue para mí un descubrimiento valioso, porque vi en esto que realmente al ponerle arte, al ponerle música, al ponerle color, movimiento, a cualquier cosa que uno quiera transmitir, bueno, era como tocarla con una varita mágica y la convertía en algo mucho más poderoso, más interesante, más llegador, más capaz de realmente impactar y llegar a la otra persona. Y sobre esto escribí este librillo que tuvo como nombre, tiene como nombre La pedagogía de la Escuela de la Montaña y como subtítulo lleva Una pedagogía para el arte de vivir. Y aquí otra clave de todo esto que escribí y que trato de contar en cada exposición. Yo cuento en este libro y en estas charlas que la vida, desde mi punto de vista, puede ser mirada como una experiencia artística, a partir de reconocer en el universo, en la creación, en la naturaleza, el primer hecho artístico. Yo aprendí a ver las estrellas, los árboles, el mar, una montaña, cualquier paisaje, una flor, una fruta, el color de un pájaro, el movimiento de algún animal, como expresiones de arte, de belleza, de movimiento armónico, de equilibrio. Y esto me pareció que era no solamente algo disfrutable, sino que era algo aprendible, algo de lo cual nosotros nos podíamos copiar. En realidad yo no descubrí nada nuevo, en todo caso lo descubrí yo, pero ya estaba descubierto, porque si no, no tendríamos ni a Beethoven, ni a Rembrandt, ni a Picasso, ¿eh? Ni a Dalí. Creo que todos estos artistas han reconocido en la naturaleza quizás su primera y más fuerte fuente de inspiración. Yo a mi manera, a mi tiempo, descubrí lo mismo y no solamente para mí fue una fuente de inspiración a la hora de crear una música, de componer una canción o de escribir un poema, sino que fue una fuente de inspiración a la hora de organizar de alguna forma mis tiempos, de organizar los objetos en mi casa, de elegir cómo me iba a vestir y qué iba a comer, o por dónde iba a caminar, o cómo me iba a relacionar con una u otra persona o con un grupo de personas. Ya lo vamos a desarrollar. Pero quiero decir que aquí hay como dos miradas del arte. Una es el arte como un bien en sí mismo. ¿Por qué es esto? Es
un principio de belleza, es una esencia que contiene armonías, que contiene principios de equilibrio, de equidad, podríamos decir, um, de complementariedad, de interrelación. Para ponerlo en fácil, una orquesta, si no se relaciona bien, no suena bien. Si no respeta los tiempos de unos y otros y atiende al director y a lo que dice la partitura, no suena bien. Hay un trabajo de equipo, hay equilibrio. Si ponemos 50 violines y del otro lado un violonchelo, no hay equilibrio, se van a escuchar los violines y el violonchelo no. Si sobre una tela llenamos de color una parte de la tela y en la otra punta no hay nada, difícilmente quede un buen cuadro. Este principio de equilibrio, de combinación de claros con oscuros, de fuertes con suaves, de distintos timbres e intensidades en la orquesta, de distintos movimientos en la dinámica de una danza, de una coreografía en un ballet, donde si no respetáramos el equilibrio, si los bailarines no respetaran este principio de equilibrio y de complementariedad y de diálogo equilibrado entre unos y otros, nunca hubiéramos conocido ni a un Nureyev, ni a una Maya Plisetskaya, ni a un Julio Boca. Porque la belleza y la eficacia de un bailarín depende de este manejo del espacio, de su propio cuerpo y de su relación con el cuerpo del otro, de la otra, en donde tienen que buscar esos puntos de equilibrio, de complementariedad. Estos diálogos entre uno y otro en la naturaleza están desde siempre. No es todo el tiempo noche, no es todo el tiempo día, ni es todo el tiempo invierno, ni es todo el tiempo verano. Hay un tiempo para cada cosa. Y en la vuelta que da la Tierra está todo aquello que nos va a hacer sentir bien y a veces mal, y a veces bien y a veces mal. Depende quién, depende cuándo, depende para quién. Pero está bien hecha la naturaleza, pensé yo. Qué bueno que está, qué bien pensado que está. Y qué bien pensada que está en la naturaleza la conducta, digamos, de una planta. Cómo es su vida en el invierno, cómo es en verano. Cuando cambia la temperatura, la posición del sol, salen las flores, se activan cosas y cómo se relaciona con esto la vida de una abeja o de los pájaros, o las migraciones de las bandadas de pájaros cuando cambian las estaciones buscando otros lugares, o las ballenas que vienen por el mar, aguas más cálidas a la hora de tener sus crías. Está todo tan bien hecho en la naturaleza, mucho antes que estuviéramos nosotros en este planeta, que digo, hay que aprender, no tenemos que desaprovechar las lecciones de esta gran, gran maestra que es la naturaleza. Por eso reivindico en esta pedagogía de la Escuela de Montaña, desde su propio nombre, que cita a uno de los tantos expresiones de la naturaleza como es una montaña, como ejemplo, reivindico la naturaleza como la gran maestra de arte y como la gran maestra de vida. La primera obra artística es la naturaleza, lo digo una vez más, y de ahí los artistas somos humildes reproductores, recreadores de esas esencias que nos muestra la naturaleza. En esta pedagogía de la Escuela de la Montaña, para mí esto es lo primero que me gusta dejar en claro. Y luego he visto que en la medida que aprendemos nosotros a usar estos lenguajes, a impregnarnos de estos principios de equilibrio, de belleza, de diálogo, de interrelación que nos muestra la naturaleza, y los traducimos a un movimiento, a un color, a una palabra, a un sonido, y los hacemos nuestros, y sin importar si esto lo desarrollamos desde un don o nuestra perseverancia a niveles, digamos, magistrales, simplemente con pequeños contactos con estos lenguajes, de una manera simple, doméstica, ya empieza a proveernos de una herramienta maravillosa para la vida cotidiana. No solamente para aprender y para enseñar formalmente, para transmitir conocimiento, sino es un bien que he visto cómo de alguna manera se traduce a nuestra manera cotidiana de manejarnos, como decía recién, desde nuestra manera de vestirnos, de comer, de relacionarnos con los otros. Porque estos principios de equilibrio, de belleza, aún sin darnos cuenta, impregnan nuestra persona. Y yo diría que un buen contacto con el arte, sin que esto proceda de un modo mágico,
pero un contacto persistente, honesto, con una experiencia artística, sea con la poesía, con la música, con la pintura, forma sostenida, nos va dejando rastros de esas esencias de bondad, de armonía, de belleza, de equilibrio, que luego, y muchas veces sin percibirlo nosotros conscientemente, generan en nosotros maneras más amables, criterios más ecuánimes, miradas más agudas sobre evaluar una imagen, una situación. Y esto es lo que hace el arte con nosotros. Nos va embelleciendo como personas, va embelleciendo nuestro espíritu, va llenando de belleza nuestra existencia. Esta experiencia personal que luego yo he visto también refrendada en expresiones de filósofos, de maestros, de artistas de la antigüedad, que no hicieron más que confirmar esto que yo desde mi propia experiencia empecé a descubrir, es lo que siempre quiero transmitir. Defiendo el arte. Es un bien en sí mismo, hace mejor la vida, nos hace mejor a todos, mejores a todos, y sea cual sea la tarea que usted haga, sea usted un docente, sea usted un mecánico, sea usted un gimnasta, un panadero, sea usted una costurera o un odontólogo, o lo que haga, le digo con convicción, si a lo que usted hace le agrega un poco de arte, lo va a hacer mejor. Y usted se va a sentir mejor. Puede probar. Vamos a un ejemplo concreto. Los entornos. Muchas veces he visto profesionales de la salud, docentes, que tal vez reciben a un alumno, a un paciente, y no reparan lo suficiente en cómo es el lugar en donde están recibiendo, el consultorio, el estudio, la oficina. No consideran si está bien iluminado, si la luz molesta, no, si hay olores desagradables que están en algún lugar cercano, si las paredes están pintadas de uno u otro color, o la forma de los muebles, o si hay cuadros en las paredes. Cuadros, objetos, olores, un montón de cosas que hacen a un entorno, que entran por nuestros sentidos, aunque no nos demos cuenta de ello, y cambian nuestra manera de sentirnos. Puede haber un excelente maestro que tiene una cantidad enorme de conocimientos que nos quiere transmitir, pero si hay una luz que molesta nuestra vista o un ruido en la ventana del vecino que todo el tiempo nos distrae, o hay objetos que tienen imágenes que no son agradables o que nos distraen, o nos hace sentar en una silla en donde estamos haciendo equilibrio y si no nos vamos a caer estamos pendientes de eso, o nos incomoda. Bueno, toda esta falta de ajustes, de equilibrio, de armonía, de entorno, atentan contra la eficacia de este acto educativo que se dispone a hacer con la mejor intención del mundo este doctor o este profesional o este maestro. Entonces, cuidar el entorno, cuidar que el ambiente sea agradable, tenga colores bien combinados, que sin necesidad que haya muebles lujosos, simplemente que estén bien, sean desde el punto de vista anatómico lo más cómodo posibles, que permita una buena postura, que el sonido sea agradable, que haya a lo mejor una flor, un perfume, algo que también gratifique y motive desde lo olfativo, ¿no? Todo esto hace a una situación donde el aprendizaje se va a dar de otra manera, con otro nivel de satisfacción y va a ser más eficaz. Esto lo puede trasladar a cualquier otra experiencia, ¿no? Y todo esto tiene que ver con una percepción personal de esto de la belleza, de lo armónico, que lamentablemente a veces hay personas que tienen un conocimiento muy profundo de una materia, de una técnica, a lo mejor, y descuidan todo lo demás y de alguna forma complican el poder transmitir esto a otros, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con, a lo mejor, maestros, profesionales, científicos con gran conocimiento académico y con dificultades para transmitir esto a sus alumnos, sean de la edad que sean? Yo he tenido la suerte también de tener maestros muy
muy inspirados, que espontáneamente hacían un gran uso de este recurso de lo artístico. Recuerdo un profesor de historia que cuando narraba las batallas de Atila, de los hunos y las guerras púnicas o después las guerras de otros periodos históricos, eh, las actuaba, tomaba posesión como de un personaje, a veces hasta tomaba la regla de madera que tenía para el pizarrón y la empuñaba como una espada y cambiaba su voz. Ahora iremos por ti, Atila, y ya verás que serás vencido. Era un actor. Esto, ¿qué es lo que generaba en el alumnado? Éramos adolescentes en la secundaria, estábamos todos así, sin poder quitarle ojos y oídos de encima, porque era como sentarse a ver una película o una obra de teatro. Bueno, maravilloso, maravilloso. Ojalá hubiera muchas maestras y maestros así, capaces de lograr con esto de ponerle acción teatral, declamación, expresión corporal, ¿eh? A su acto educativo, logran esto que es captar la atención del alumno, entusiasmarlo. Yo personalmente, desde mi herramienta básica, que es la música, por supuesto, que he hecho muchas canciones para poder de alguna forma hacer más agradable, más entrador un mensaje hacia las niñas y niños. Y bueno, así surgieron muchas de mis canciones, ¿no? Canciones, qué sé yo, que hablan de tantas cosas que uno en esta etapa de los niños, esto lo saben bien las maestras jardineras, necesita transmitirles hábitos de higiene, y así ha surgido la canción de el cepillado de dientes, de lavar las manos, canciones que sirven para trasladarnos de un lado a otro con cuidado, canciones que hablan de valores como el respeto por el otro, el buen trato, por la amistad, por el cuidado de la salud, por canciones que tienen que ver con revalorizar las relaciones familiares, ¿no? Y canciones que se meten a la canción de la abuela o del hermanito, del Día de la Madre, etc. Muchas canciones que han hecho que uno pueda entrar a esos niños con conceptos, con diálogos, con propuestas, de una manera divertida, amena, a través de una canción. Y luego, bueno, cuando uno tiene esa atención, ya es más fácil a lo mejor desarrollar y ahondar algunos de estos conocimientos. Pero también yo he visto y he tenido experiencias donde en ámbitos no de nivel inicial, sino en una escuela primaria o secundaria, aún en ámbitos universitarios, aunque lamentablemente esto se ve poco, hay profesores capaces de proponer a sus alumnos crear una poesía utilizando algunos datos históricos o formular un cuadro componiendo la imagen solamente con números, o ponerle música a una fórmula química. Parece descabellado y sin embargo he visto hacer esas cosas y me parece muy divertido. Cuando uno le agrega arte, le pone música, color, movimiento a cualquier experiencia educativa, les aseguro que la cosa se pone más interesante, porque la música y el arte en general apelan a una zona de nuestro cerebro, que es la zona que conecta con el cerebro, que conecta con la zona del cerebro que conecta con las emociones, ¿no? Se habla mucho en los últimos años del cerebro emocional, de este hemisferio, del otro. Ok, es así, esto lo explica bien seguramente un neurólogo y no yo, pero está sabido que hay zonas del cerebro en donde se aloja la conexión con nuestras emociones y que el arte es un gran masaje, digamos, para todo lo que es nuestra zona emocionable. Y cuando a una experiencia desde el otro lado del cerebro, a un concepto duro, a una palabra, ¿eh?, se le agrega la emocionalidad, obviamente ahí hace una chispa y hace que eso se imprima de una manera inolvidable. Adquiere otra fuerza y realmente ahí cuando llega la información valiosa, porque si no, a veces son palabras que las decimos, las repetimos y no cambian nada, no cambian nuestra vida, no modifican nada. Y luego se olvidan o quedan ahí inoperantes. Ahora, cuando esa palabra se le agrega una emoción,
motivada muchas veces por una cara, por un gesto, ¿no? O por un movimiento, o por un contacto físico, o por una entonación, una melodía, un color. Cuando eso adquiere ese rango de cosa viva, de mensaje vibrante, es cuando realmente nos llega. Esto sucede con todos nosotros desde siempre, y ni hablar con los niños, en donde tienen ellos, en esa etapa de la vida, en los primeros años, una conexión privilegiada, no excluyente, pero sí privilegiada con todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, eh, no racional, sino con el lenguaje de lo emotivo, ¿no? Conocen pocas palabras, entienden pocas palabras, pero entienden tanto más que nosotros de gestos y de actitudes. Ahí es en donde ellos saben leer nuestro tono de voz, nuestra manera de pararnos, nuestra forma de poner las manos, de mirar, el tono de cada palabra. Y ahí es en donde hay que estar especialmente muy consciente de todos estos otros lenguajes que el arte motiva y que nos posibilita, que es el lenguaje de la emoción, ¿no? Que es el lenguaje del arte. Nosotros todavía funcionamos sin darnos cuenta, mucho más motivados por lenguajes expresivos, lenguajes emocionales, no verbales, que por el lenguaje formal de la palabra y de la razón. Cuando alguien te habla y te dice, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si un hombre X, por decir, le dice a una mujer a la que acaba de conocer, y después de un poco tiempo, ante la pregunta de ella, ¿qué sentís por mí? Y si él le dice, imaginen, ¿no? Como una pequeña obra de teatro, bueno, yo te quiero. A ver otra vez, ¿qué sentís por mí? Le dice ella. Y él le dice, te quiero. No suena muy creíble. Vamos a repasar. ¿Qué es eso? Duda. Un sonido. Después veamos la cara. Otra vez. ¿Vos qué sentís por mí? Te quiero. Como buscando con la mirada. Todos los músculos de la cara están diciendo algo que no coincide mucho con lo que dice la palabra quiero o te quiero. Seguramente esta mujer por lo menos le va a volver a preguntar o se va a quedar con la duda acerca de qué es lo que siente este hombre por ella. Y así nos pasa todo el tiempo, en situaciones sociales, ¿no? ¿Cuántas veces entramos a un lugar y nos encontramos con alguna persona que a lo mejor no es de nuestro agrado, es de otra parte de la familia, que a lo mejor no tiene las mismas ideas que nosotros, tuvimos algún disgusto y no nos es grato verla y sin embargo, ahí está la tía fulanita, vamos a saludarla. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Fíjense en esta expresión, bien, gracias. La cara no dice lo que están diciendo las palabras, ni bien ni gracias. La cara dice, no me gusta estar contigo, no estoy cómoda ni cómodo, la verdad que tengo mucho desagrado y quisiera terminar ya con esta situación. En fin, quiero decir, sin que nos demos cuenta, el lenguaje gestual, el lenguaje de la máscara teatral, nuestra actitud corporal, hay gente que se especializa en esto, en descubrir si lo que dicen las manos, nuestra postura corporal, así, o así, o así, o cómo estamos sentados, cruzando las piernas o no, se condicen con lo que estamos diciendo. Hay personas especializadas en leer estos lenguajes corporales, pero les digo algo, todos, sin saberlo, somos especialistas en leer lenguajes corporales, en leer cómo se mueven las manos del otro, en detectar tonos de voz, sobre todo, sonidos musicales, propiedades musicales de la voz del otro. No hace falta que el otro cante. Toda la música está dentro de las palabras. A veces escuchamos a personas que hablan de manera, decimos, monocorde. Bueno, quería contarles algo muy interesante que me pasó el otro día. Entonces, resulta que yo estaba caminando y me encontré un plato volador. Y del plato volador vinieron 3 personas. Bueno, no eran personas, eran seres de otro planeta, pero yo cuando les quise... No importa que les estoy hablando de algo sorprendente, novedoso, inquietante.
es un tono que es como si fuera siempre en la guitarra esta nota. Siempre igual. Uno termina por dormirse. Entonces, esa musicalidad o no que hay en el tono de voz nuestro y en el otro, también hace a una u otra manera de relacionarnos con las otras personas. Una vez más, la música, el mundo de los sonidos, de los movimientos, de los gestos, de la expresión facial, aquí, definiendo muchas veces buenas o malas, complicadas, claras o confusas relaciones humanas de todos con todos. Por eso, si uno se entrena en conocer estos lenguajes, uno descubre todo lo que es capaz de decir una cara, un movimiento, un color, ¿no? Cuando uno se viste de una forma genera una cosa, si se viste de otra es otra. No es lo mismo llegar a una reunión tarde que llegar temprano, cuando están todos sentados, y no es lo mismo llegar a una reunión con un traje gris o llegar con un tapado rojo o una camisa floreada hawaiana. Genera otras cosas. ¿Por qué? Si uno es el mismo, si uno es la misma, si uno ni abrió la boca, sin embargo, cuando uno entra al salón donde estaba toda la familia reunida, de gris, o entra con una camisa hawaiana, va a generar distintas sensaciones en todas las personas que están ahí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién dijo que reaccionen de una otra forma? Nadie. El color, la forma de pararme, la forma de caminar cuando llego a un lugar también va a hablar de mí. Hacernos cargo de todas estas cosas es interesantísimo porque de alguna forma nos hace un poco más dueños de nosotros mismos y más capaces de desarrollar una mirada y una audición y una visión crítica. Si decodificamos estos otros lenguajes, vamos a entender con más claridad si el otro nos está diciendo lo que nos dice, o a lo mejor si miramos su forma de vestir, de pararse, de mover las manos, nos va a decir otra cosa que no condice con las palabras. Y a lo mejor nos permite esclarecer, bueno, en realidad me quiere decir esto, pero me está diciendo otra cosa. Luego voy a poder tomar posición frente a lo que realmente el otro me dice, no lo que se supone que me está diciendo. Si yo descubro de la realidad lo que la realidad me dice, decodificando estos lenguajes no verbales, son los lenguajes expresivos propios del arte, me va a ser más fácil entender de qué se trata esto y tomar una actitud clara, crítica, y hacer uso de esta libertad que todos tenemos de decidir si quiero o si no quiero. Pero antes de decidir tengo que saber qué es lo que me está ofreciendo en realidad. Si no entiendo lo que me dice, no sé elegir, no puedo elegir o voy a elegir mal. Es importante entender esto, esta realidad que me habla de todos estos lenguajes complementarios de la palabra, me transmita algo que me permita a mí entenderla con claridad y de ahí de, bueno, sí, esto no. Si lo relacionamos con las campañas políticas muchas veces, ahí pues, nos encontraríamos con una parte de nuestra sociedad que invierte mucha plata en hacer uso de estos lenguajes del color, de la música, el baile, los sonidos, muchas veces para disfrazar cosas que nos quieren decir o que quieren que no se noten o cosas de las cuales nos quieren convencer, sabiendo que con la palabra sola no nos van a convencer. Así que bueno, vaya si sabrán la importancia que tienen todos estos lenguajes no verbales del arte, de la música y la fascinación de los colores. Creo que de esto cualquier persona adulta más o menos sabe y entiende de qué estoy hablando, para lo bueno y para lo malo. La experiencia artística no debe esperar a tener tal o cual edad. A veces me han preguntado algunas mamás, bueno, ¿a qué edad te parece que podría ya empezar a enseñarle algo de música, de pintura? Depende. Es cierto. Por ejemplo, la guitarra tiene desafíos desde el punto de vista psicomotriz difíciles para un niño menor de 7, 8 añitos. No digo imposibles, difíciles. Aunque les parezca mentira, es más fácil el acceso a un piano que a una guitarra para un niño de 6 o 7 años. Pero eso es el contacto formal con un instrumento. La música no es tocar un instrumento. Por lo tanto, la música se puede empezar desde que nace, desde antes de que nace. Por eso muchas veces
insistimos en que las mamás que están esperando a su bebé, desde el embarazo se contacten con la música que se les guste, se den ratos para escuchar música, para bailar en su intimidad, para acercarse y escuchar música que disfruten, porque eso también ya va a empezar a incidir en esa vida que se está formando. Del mismo modo que cuando viene un bebé al mundo se le prepara el cuarto y se piensa en los colores, es también interesante pensar en qué sonidos van a rodear la vida de ese bebé. A lo mejor tiene un cuarto lleno de colores preciosos, pero al lado hay alguien que trabaja en la carpintería y el niñito ese va a estar todo el tiempo con un martillo en la cabeza. Cuidar el entorno auditivo, visual, los olores, fundamental, porque esto de alguna forma también tiene que ver con esto de un ambiente armónico, esencias que están en el arte, esos principios de belleza, de armonía. Y toda la cosa que hagamos con las niñas y niños pequeños recién nacidos, de cuidar los colores, cuidar los tonos de voz, cantarles, balancearlos, bailar con ellos, mecerlos al compás de una música, van imprimiendo estas esencias propias del mundo del arte, estas esencias que están desde la naturaleza en adelante transmitiéndonos a nosotros cosas sutiles, que nos van volviendo mejores, más alegres, más serenos, más sanos, porque hablar de la incidencia que tiene la experiencia artística en el cuidado de nuestra salud, bueno, podríamos hacer un capítulo aparte solamente para empezar a hablar de este tema, arte y salud, sobre todo a la hora de la prevención. Cómo la experiencia artística previene la visita a la farmacia y al hospital. Así que bueno, queda algo pendiente. Bueno, me gustaría cerrar con una lectura de un pequeño escrito que alguna vez hice y que sintetiza de alguna forma en una suerte de decálogo algunos conceptos, algunos principios que reflejan esto que yo llamé la pedagogía de la escuela de montaña y que un poquito más abundantemente se expresa en el libro que, desde ya les digo, está disponible en forma gratuita, en formato PDF, en mi página web, que es Daniel Alaria Canciones, todo junto, Daniel Alaria Canciones, .com.ar. Ahí, entre otras cosas, van a encontrar la versión en PDF de este libro, La Escuela de la Montaña, y lo van a poder leer o descargar tranquilamente cuando gusten. Si no toman nota ahora, luego, por favor, reclámenlo a sus amigos del Instituto Mar, que le van a pasar seguramente el libro. Bueno, y como una síntesis más breve todavía de lo que expresa este libro, escribí estos 10 puntos que dicen así: no hay mayor bien en la vida ni mayor arte que el arte de vivir. 2. La primera obra artística en donde se conjugan armoniosamente los colores, los sonidos, el movimiento, las energías y la materia es el universo. 3. Lo artístico nos concierne a todos, no es patrimonio de los artistas o de los genios. La semilla de la creatividad se atesora en cada una de las personas. La experiencia artística armoniza toda la existencia. La percepción de la música, de los colores, de las formas, nos acerca también a una forma más armoniosa de vivir nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra manera de establecer vínculos con todo el universo. La realidad no solo se nos presenta con palabras, nos habla con hechos, con circunstancias en los que el lenguaje del arte la expresa con infinitas formas, ritmos, colores, movimientos e intensidad. Por esto, manejar los lenguajes del arte nos permite mejorar el diálogo con la realidad. El arte debe servir para mejorar la calidad de vida y es posible de aplicar a cualquier tarea humana y a cualquier situación cotidiana. Desarrollar la creatividad no es solo para permitir la efusión de emociones. Debe servir también para crear soluciones originales a conflictivas cotidianas de toda índole, en lo material y espiritual. Y por último, el 10º punto dice: el fin mayor del hombre, genéricamente se entiende hablando, es el buen encuentro con el prójimo.
como contacto primario con todo el universo en la medida y a la manera del amor. Que haya en la belleza, en la alegría, la salud, la paz y la justicia algunos de sus frutos visibles y confirmatorios. Voy a volver a leer este último 10º punto conclusivo. El fin mayor del hombre es el buen encuentro con el prójimo como contacto primario con todo el universo en la medida y a la manera del amor. El amor que haya en la belleza, en la alegría, la salud, la paz y la justicia algunos de sus frutos visibles y confirmatorios. Hasta aquí lo mío por hoy. Les agradezco su atención. Siempre me gusta citar una pequeña frase de Ortega y Gasset que dice que para los demás somos importantes por 2 minutos. Esta metáfora la tomo una y otra vez y la uso para decir que les agradezco estos 2 minutos en los cuales hicieron de mí alguien importante para ustedes. Quedamos siempre en contacto a través de las redes y dirigiéndose al Instituto Mar seguramente van a poder orientar alguna inquietud, alguna consulta, alguna pregunta, que a través de ellos quedo, por supuesto, a disposición. Que tengan una buena tarde, una buena noche, una buena vida y hasta pronto. Hasta la próxima. Un Muchas aplauso. gracias, Daniel. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que me tenía intrigada el tema de la pedagogía de la Escuela de la Montaña. Estaba esperando escucharlo. Aprendimos muchísimas cosas a través de sus palabras. No solamente la importancia de transmitir conocimientos, sino la forma. Esto de que sea a través de las emociones, con lenguajes complementarios, no solamente a través de las palabras, sino con colores, con posturas, con la música, con los sonidos, esta clase magistral que nos ha brindado en esta tarde de hoy. Y bueno, le agradecemos profundamente que que esté a disposición de todo el grupo de alumnos su libro en PDF, así que vamos a tenerlo en cuenta. Pueden comunicarse para hacer alguna pregunta o alguna, ¿cómo se llama? Comentario. Contacto con el profesor a través del chat y bueno, y vamos a estar en contacto. Marisa, ¿qué decías? Perdóname, te interrumpí. No, acoté comentario, porque pensé Comentario. que no encontraba la palabra. Pero bueno, ya que me pasaste la palabra, quería decirle a Daniel que siempre es un placer escucharte, Bueno. que siempre traes algún tema de actualización, cosas que tal vez para los que hace muchísimos años estamos en la docencia, vamos encontrando en algunas de las palabras que mencionas cosas que nos vuelven a la memoria o vamos atando cabos con otros conocimientos, pero también para los que recién se inician es todo un mundo nuevo. Y como dice siempre Ernest, uno de nuestros profesores, especialista en técnicas de clown, cuando se juntan la experiencia y la juventud, somos imparables. Y eso se está dando en el Instituto Mar. Hay mucha gente de mucha experiencia y jovencitos que recién, nosotros lo vemos como que recién se asoman a la vida, ¿no? Ellos se sienten grandes, pero ya nos ha pasado a nosotros también, esa idea de ser grandes y experimentados. Quedamos en contacto con Daniel a través del grupo de WhatsApp, si tienen alguna duda, si algo de lo que se dijo les quedó ahí dando vueltas y no saben bien cómo llevarlo a la práctica, pueden consultarlo. También tenemos a su disposición la grabación de esta clase. Los que deseen el certificado acreditado de validez internacional no van a tener más que hacer un pequeño resumen, que veo que varios ya lo estaban haciendo durante la disertación, sobre lo que han aprendido, su parecer sobre el tema que nos dio Daniel.
y luego de terminar esta transmisión le vamos a pasar los datos por escrito para que puedan adquirir el libro Pedagogía en la Montaña. Muchísimas gracias a todos por su atención, a Daniel por transmitirnos tanta experiencia de una manera tan amena. Y a Evelyn y a los alumnos, un abrazo muy grande y que tengan una buena noche. Esta semana hay más oportunidades de escuchar gente experta en el área de la música. Tenemos a Abril Olaizola, que nos va a dar el tema técnicas musicales para los que son artistas y que quieran adentrarse en el mundo de la música, pero también es para público en general. Por eso, por ejemplo, María Patricia está inscripta, ¿verdad? Y también dentro de poco vamos a tener posibilidades de otros cursos muy, muy lindos. Estuve hablando con Ornella Santini, que es profesora de música, y nos va a dar unas clases magistrales de canto. Para los que quieran inscribirse van a estar los datos próximamente. Así que bueno, esperamos que nos sigan acompañando y poder vernos en las distintas clases que el Instituto Mar les ofrece. Muy buenas noches, los dejo con Evelyn para despedirse. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches, profesor. Esperamos muy pronto tener otra clase con usted. Son clases magistrales, que aprovechamos su sabiduría, su experiencia y todos estos tips y todas estas enseñanzas que nos ha impartido. Hemos tomado nota y las vamos a llevar a cabo y bueno, lo tenemos en cuenta para sugerencias. Bueno, y yo también, luego que ustedes me compartan el link para acceder a donde va a quedar disponible para los alumnos, para que yo también pueda mirarme como un alumno más, a ver qué nota me pongo. Bueno, profe, nosotros le ponemos un 10. Bueno, buenas Yo voy a noches. ver. Sí, Hasta luego. Chao, chao. buenas noches para todos. Muchas gracias por Buenas estar noches. presentes. Hasta luego. Ahí voy a Chao. dejar de grabar. Ahí está. Cierro el Zoom. Cierro.